se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera. Me pongo la armadura y el escudo de fe, revestida de Cristo, pelearé y venceré. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. No importa cuál sea su rango, se tiene que ir, porque el Dios Todopoderoso pelea por mí. Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera. A toda la iniquidad, le digo yo, fuera, y echo fuera toda falta de perdón. Fuera a la envidia y a toda murmuración. Fuera, echo fuera toda manipulación. Fuera, espíritu de confusión, te digo yo. Fuera, en el nombre de Jesús, te digo yo. Sal fuera. Espíritu de religiosidad, te digo yo, sal fuera. Tú no tienes autoridad, te digo yo, sal fuera. A toda mediocridad, te digo yo, sal fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera, fuera, fuera. Sal fuera. Buenas tardes, amigos, amigas y hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús, una semana más aquí desde la 8 Zaragoza para compartir la palabra de Dios. Él tiene algo especial para usted en la tarde de hoy. Y como siempre lo hacemos, vamos a iniciar este tiempo pidiendo que el Espíritu Santo nos controle, que lleve ese momento desde el principio hasta el final. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y bueno, Señor. Gracias por el día de hoy, Señor. Es un privilegio enorme, Padre, poder venir ante tu presencia, Señor. Poder presentar, Dios mío, Señor, a tu pueblo, Padre Santo, y a todo aquel que está ahí al otro lado, mi Señor, tu palabra, Padre. Yo encomiendo ante ti, Señor, y a ti, Padre Santo, cada corazón, Dios mío, cada vida, Dios mío, cada oyente. Para que el Espíritu Santo, Señor, trabaje los corazones, eterno Dios, sea como tierra buena, Padre Santo, donde tu palabra, Señor, sea sembrada, Señor, y que lleve fruto 100%, Padre. Recibe la gloria y la honra, eterno Dios, porque tu palabra es como espada de doble filo, mi Señor. Haga la obra, Señor, porque no vuelve vacía, Señor.
Gracias por ese tiempo, Padre Santo. Yo ato todo espíritu contrario a tu palabra, Señor. Esta tarde, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu contrario al Espíritu Santo. Recibe gloria y honra eternamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos y amigas, una vez más saludos en el nombre de Jesús. Es un gusto poder compartir la palabra del reino, el reino de Dios. La palabra de Dios, Dios creador, Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios incomparable, Dios único, Dios de amor. Como decía antes, Él tiene una palabra especial para usted que me estás viendo en este momento. Sea hijo de Dios o sea uno que todavía no tiene a Jesús en su corazón. En el programa anterior los hermanos han compartido sobre el perdón. Y esa palabra, el perdón, es para todos, para los que son cristianos y para los que no lo son. Todos estamos llamados a perdonar, porque Dios nos ha perdonado. Dice la Biblia que Él echó al mar todos nuestros pecados, porque en el Calvario, en la cruz del Calvario, Cristo llevó, se cargó sobre sus hombros todos nuestros pecados. Nos perdonó y Él nos invita a que también perdonemos. Los que somos cristianos sabemos el valor y la importancia del perdón. Pero los que no lo son también deben perdonar. Si usted no es hijo de Dios, tienes que perdonar igualmente si alguien te hizo mal. Aquí no vale que yo tengo la razón, tiene que venir Él, porque Él me hizo daño a mí. No. El que tiene la razón es el que tiene que dar el primer paso, si es posible, para poder perdonar. Solamente así puede hacer que el que dañó a uno pueda tener coraje de pedir perdón. Así que todos estamos llamados a perdonar. Pero hoy hay una palabra especial para usted. Vamos a hablar sobre el pecado. El pecado. Es interesante. Es una palabra corta, pero muy profunda. Si hablamos de pecados, podemos hablar de pecadores. Porque no hay pecadores sin pecados. El que peca, el que comete el pecado es el pecador. Es el ser humano. Hay una palabra en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo 13. Dice así, la palabra de Dios. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí habla de Sodoma y Gomorra. Habla del pecado que ese pueblo estaban cometiendo una y otra vez. Sabemos bien la historia de Sodoma y Gomorra. Pero lo que quiero recalcar aquí dice que el pecado de estos hombres, mujeres que vivían ahí eran grandes. Dice, había subido ante el trono de Dios. Ellos eran pecadores en gran manera. Les gustaba pecar y les gustaba hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero antes de Sodoma y Gomorra hay precedentes. Vemos que cuando Dios creó al hombre, colocó a Adán en el Edén, dice la Biblia que Adán pecó. Adán pecó. Y al pecar, Dios le sacó fuera del Edén. Pero ¿qué es el pecado realmente? El pecado es cualquier acto de rebelión contra Dios. Es decir, negar de hacer la voluntad de Dios. Es decir, hacer justamente lo contrario a lo que Dios está pidiendo que hagamos. Cuando uno está haciendo su propia voluntad, está haciendo las cosas que Dios prohíbe, está pecando. Por consiguiente, está en rebeldía contra Dios. Adán era un hombre antes de pecar que tenía una relación perfecta con Dios. Hablaba con Dios, Dios le visitaba una y otra vez. Había una relación profunda, una relación íntima de verdad de mucho nivel. Pero cuando pecó, cuando se rebeló contra Dios, Dios le echó fuera y se separó de Dios. Ahí vemos la palabra del serpiente, en ese caso del diablo mismo, diciéndole, si coméis como Dios os dijo, que si vosotros llegáis a comer lo que Dios prohibió, llegaréis a ser como Él. El diablo incitó al hombre, a Adán, a pecar y a rebelarse contra Dios.
Adán, a comer el fruto prohibido, se rebeló contra Dios. Eso hizo que Dios se separase del hombre. El hombre fue sacado de la gloria de Dios. El hombre fue echado fuera del Edén. El Edén era un lugar de paz, un lugar de tranquilidad, un lugar de bendición, un lugar donde emanaba la gloria de Dios, donde todo era perfecto. Y cuando el hombre pecó, Dios lo sacó de este lugar tan maravilloso que Dios había preparado para el hombre. Dice la Biblia, en el libro de Romanos, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Adán ya vivió esta separación con Dios. Dios le echó fuera porque él había pecado. Y cuando dejamos a Adán, pasamos la historia, llegamos hasta tiempo de Abraham. Ahí vemos Sodoma y Gomorra, porque Abraham intercedió por la gente que habían ahí y Dios salvó a Lot y a su familia. Pero Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que cayó azufre del cielo, quemó todo aquello. El castigo fue grande. Dios exterminó a toda la ciudad y a todo ser vivo que estaba viviendo ahí en Sodoma y Gomorra y en otras ciudades que estaban alrededor de esas dos grandes ciudades. El castigo fue mayor, porque el pecado había subido ante el trono de Dios y Dios no aguantaba más el olor a pecado. Amigos y amigas, el pecado huele. Dios, cuando ve al hombre pecando, hundido en el pecado, el olor al pecado sube hasta el trono de Dios y Dios ve y huele eso. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios lo vio. Dios dijo que no aguanto más, voy a exterminar y voy a destruir. Vemos más allá cuando llegó también el tiempo de Noé, Dios actuó lo mismo, porque el pecado había subido tanto, había maldad, maldad y maldad. Había mucha maldad en el tiempo de Noé igualmente. Ahí Dios dijo, voy a volver a destruir. Y en este momento, y en ese caso, perdón, ya no fue con fuego, sino como lo hizo Dios. Agua. Vino el diluvio. Amigos, amigas, el diluvio. Eso fue antes de Sodoma y Gomorra. Dios destruyó la tierra, todo lo que había ahí. Y llovió durante días y días. Exterminó todo. Pero cuando todo se recuperó, el hombre volvió a pecar. Y aquí donde llegamos en el tiempo de Abraham y Lot, Sodoma y Gomorra. Está diciendo, pero ¿por qué estás hablando de pecado? Amigos, hermanos, Dios en esta tarde nos está hablando a usted y a mí del pecado porque es la mayor enfermedad que el mundo tiene en esos momentos. El pecado es una enfermedad. El pecado está al origen de todos los males del hombre, de la maldición mismo, de la separación del hombre de Dios, de las enfermedades y de muchas cosas más. Porque si el hombre no hubiese pecado, las cosas no estarían tan mal como está hoy. Pero como el hombre pecó, las consecuencias del pecado del hombre es todos los males que hoy la humanidad y el hombre está viviendo. Dice la Biblia que Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Jesús vino y murió. ¿Pero para qué murió Jesús? Para salvar a los pecadores. Éramos pecadores, los que hoy somos hijos de Dios, éramos pecadores, pero Él vino y nos limpió, nos santificó, nos perdonó. Como dice en el libro de Isaías, Él nos lavó por medio de su sangre y nos hizo nuevas criaturas. Nos santificó por medio de su sangre. El pecado. Usted va a decir, pero yo no peco, yo no tengo pecado. Dice la Biblia en en la epístola de Juan, el que dice que no tiene pecado miente.
está mintiendo. Todo el mundo pecamos. Todos pecan. Pero el que peca siendo hijo de Dios tiene privilegio, tiene facilidad de poder decir, Señor, perdóname y límpiame. Pero el que está pecando sin conocer a Dios, el camino es la perdición eterna. Amigos, el pecado separa al hombre de Dios. Si usted está viviendo en pecado, si usted está hundido en el pecado, en el vicio, en todo lo que Dios está prohibiendo que hagamos como seres humanos, que sepas que el camino del pecado es la muerte. Todos pecaron y fueron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Hace semanas atrás comenté algo sobre los 7 pecados capitales. Sabemos la lista, pero fuera de eso hay más pecados que nosotros ignoramos. Esta tarde les quiero comentar 2 tipos de pecados. Son pecados carnales y pecados espirituales. En el pecado carnal, allí está toda la humanidad, pero también en lo espiritual hay mucha gente metida ahí. Cuando hablamos de los 7 pecados capitales, estamos hablando del pecado carnal, lo que es robar, matar, lo que es, no sé, emborracharse, lo que es fornicar, lo que es robar, lo que es envidiar a uno, lo que es asesinar, lo que es hacer cosas abominables, hurtar, blasfemar, lo que es estafar a uno. Todos esos pecados, la Biblia los cita claramente. Pecado carnal es lo que hace que el hombre se separa más y más de Dios. Cada vez hay más ladrones en el mundo. Cada vez hay más asesinos. Cada vez hay más gente, no sé, que roban a otro. Es decir, hay corrupción arriba, abajo. Hay tantas cosas que vemos. A veces lo vemos normal. Sí que es normal. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará. Lo que es cierto es la maldad, cada vez hay más maldad en el mundo. El pecado está ahí. Hay vicios. Hay tantas cosas que hunden al hombre que el hombre por sí mismo no puede salir de ahí. Usted, como dice el apóstol Pablo, estoy vendido al pecado. Si usted está viviendo como un pecador, no arrepentidos, un pecador que le gusta pecar, que le gusta hacer las cosas feas o malas, que sepas que las consecuencias de pecar, de rebelarse contra Dios, es la muerte. El pecado es sinónimo de la rebelión contra Dios. Cuando dice la Biblia, cuando leemos ahí en los 10 mandamientos, dice el Señor, no robarás. Cuando yo estoy robando, me estoy rebelándome contra Dios. Cuando dice la Biblia que no cometerás adulterio, cuando yo lo estoy haciendo, estoy rebelándome contra Dios. Cuando dice la Biblia que no digas falso testimonio en contra de tu prójimo, cuando yo lo estoy haciendo, me estoy rebelando contra Dios. Cuando dice la Biblia que no harás imágenes ante mí, no te arrodillarás ante Él, cuando yo lo estoy haciendo, me estoy rebelándome contra Dios. Cuando dice la Biblia, no matarás, y cuando yo hago esto, me estoy rebelando contra Dios. Si cogemos la lista de los 10 mandamientos, podemos ver claramente lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere que hagamos. Pero desgraciadamente el mundo está lleno de todas esas cosas. El ser humano está creada. Su naturaleza pecaminosa le arrastra una y otra vez hacia el mal. Por eso dice Pablo, miserable de mí, me siento mísero porque sé lo que es bueno, pero no lo hago. Y lo que es malo es lo que hago, porque mi carne me lleva a hacer las cosas mal. Usted puede sentirte identificado a lo que estoy diciendo, porque la Biblia ya lo dice ya. Uno puede decir, mira, yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Siempre siento que tengo que hacer mal. Yo no quiero odiar, pero por dentro no puedo aguantar. Y sigo odiando. Quisiera perdonar, pero no puedo perdonar porque es que me supera los acontecimientos.
eres esclavo del pecado. Yo no quiero engañar a mi esposo, a mi esposa, pero mis ojos no me da tregua. Mis ojos van de aquí a allá y no puedo resistir caer en tentación. Eres esclavo del pecado. Pecados carnales, pecados físicos. Yo no puedo evitar emborracharme porque me gusta mucho beber. Eres esclavo del pecado. Yo he visto gente, padres de familias, que al ganar el sueldo, cuando llegue fin de mes, con todo el sueldo en el bolsillo, antes de llegar a casa, pasa por bares una y otra vez, gasta todo y cuando llega a casa no tiene nada en el bolsillo. Yo he visto con mis propios ojos, no una vez. La familia pasa necesidad, no tiene nada que comer porque el padre de familia gasta todo en bebida o en otras cosas, otros vicios. ¿Cuánta gente hay prefiere no comer, pero prefiere beber o prefiere fumar? ¿Cuánta gente hay? Prefiere no comer, pero quiere jugar. ¿Cuánta gente está hundidos, metidos en vicios y en muchas cosas más? ¿Cuánta gente teniendo dinero tiene en casa una esposa, un esposo? No, pero va afuera y busca afuera. ¿Cuántos? Son esclavos de pecados, dice la Biblia. La Biblia es bien clara, amigos, amigas, hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice así. En el libro de Romanos, capítulo 6, en el 23, dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Si hacemos cosas buenas, las consecuencias serán buenas. Si hacemos cosas malas, las consecuencias serán malas. Eso es lógica pura y lo sabemos. En el mundo secular pasa lo mismo. Si yo hago buen trabajo, tendré un buen sueldo, tendré un salario. Pero si yo hago malas cosas, los resultados serán diferentes también. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué tipo de muerte dice la Biblia? Muerte definitiva o muerte eterna. Aquí no hablamos de la muerte secular, que uno muere, le enterramos y se acabó. Hace semanas que aquí comenté que cuando nosotros morimos es cuando comienza realmente la vida. Aquí estamos en la tierra, amigos, amigas, como un tiempo de, no sé, un tiempo bastante limitado, porque Dios ha limitado los años del hombre a 70, 80 años. Lo limitó Dios en su palabra, aunque ahora algunos viven un poco más, pero ahí están los límites. Y cuando uno muera, es cuando realmente comienza la vida. ¿Pero qué vida? Comienza la eternidad. Y la eternidad puede ser al lado oscuro, puede ser al lado de la luz. Y dice, la paga del pecado es la muerte. Es decir, la muerte eterna, la muerte en la oscuridad, la muerte definitiva, la separación total del hombre con Dios. Esa es la muerte que la Biblia nos dice esta tarde. Cuando usted estás pecando, no quiere dejar de pecar, amigos, amigas, estás comprando el billete para el infierno, sí que te des cuenta. Cuando usted estás trabajando, estás como si metido, sabiendo que lo que haces es malo, pero quieres seguir haciéndolo, hermanos, amigos, amigas, estás preparando tu lugar en la perdición eterna. En el cielo no van a entrar, dice la Biblia, ni ladrones, ni mentirosos, ni estafadores, ni secuestradores, no van a entrar. Solamente entrará los que hacen la voluntad de Dios, los que viven en santidad, los que adoran de verdad al Dios eterno, los que están preparados. Dice, la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Jesucristo. La dádiva es don de Dios. Cristo vino para liberarnos de la esclavitud del pecado.
de la esclavitud del pecado. Antes de que Cristo viniese, amigos y amigas, el hombre vivía bajo la ley en el tiempo de Moisés. Pero antes de Moisés, solamente la conciencia misma. Tenemos privilegio, usted y yo, de tener hoy la palabra de Dios. Tenemos el gran privilegio hoy, usted y yo, de tener la posibilidad de cambiar y de rectificar las cosas malas que estamos haciendo. Tenemos privilegio, una gran oportunidad de verdad, de poder enderezar nuestro camino y preparar nuestra eternidad como es debido. Que nadie te engañe, amigos y amigas, que las cosas no terminen aquí. La vida empieza después de la muerte. Es cuando todo empieza de verdad. Si nosotros nos aferramos al pecado, si nosotros decimos, no, voy a seguir pecando, porque me gusta esa vida, téngalo claro que en el último momento, cuando llegue el momento, no habrá más oportunidad de cambiar. Porque después de la muerte, amigos, no hay más privilegio. La dádiva de Dios es el don de Dios por medio de Jesucristo. Y dije que hay dos tipos de pecados. Lo que es carnal, lo que es física, lo que toca más la carne del hombre, la naturaleza del hombre. Pero hay otro tipo de pecado que es pecado espiritual. Ese pecado que Israel cometió muchas veces a lo largo de su historia. Es el pecado que Dios prohibió a Israel de cometer porque fuera de Israel, todos los pueblos de alrededor, que eran pueblos impíos, pueblos paganos, que adoraban a dioses paganos, que hacían cosas sucias ante Dios, Dios les prohibió. Dios dijo a Israel, no, vosotros no haréis como ellos. Si ellos adoraban a las piedras, a los peces, a los animales, al sol, a la luna, vosotros no haréis esas cosas. Si ellos vendían a sus hijos, si ellos quemaban a sus hijos a fuego, como vemos en la palabra de Dios, vosotros no haríais eso. Si ellos hacían cosas horribles, vosotros no haríais ellos porque sois pueblo mío. Pecado espiritual. Es el pecado que hoy abunda. Es el pecado que realmente el hombre no es capaz de identificar si no es por medio de discernimiento en el Espíritu Santo. Igual usted no roba. Igual usted no te gusta emborracharte. Bien, haces bien. Pero, ¿qué pasa si usted adoras a dioses ajenos o a dioses paganos? ¿Qué pasa si usted no cree en el Hijo de Dios? Estás pecando igualmente. Dice la Biblia que todos los pecados son perdonables, menos uno, que es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Negar la obra, el poder, la presencia y la existencia del Espíritu Santo. En el libro de Job, capítulo 7, dice así, Job, todo el mundo hablamos de Job, pero Job, durante su historia, vemos muchas cosas buenas y podemos aprender mucho de Job. En el 7:21 dice así, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana ya no existiré. Es lo que está diciendo el varón Job. Dice, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Iniquidad es un escalón más. Cuando se habla del pecado, están hablando del pecado de la conducta, de los hechos de uno cada día, lo que uno está cometiendo mientras va caminando, va viviendo. Pero la suma de todo ya hace lo que es la iniquidad de uno. Pero la iniquidad acumula las cosas del pasado, incluso de los antepasados. Uno lo va arrastrando. Esto hace un paquete. Aquí llama Job iniquidad. Es un conjunto de cosas.
no solamente mis pecados, sino también de mis ancestros. Yo lo voy arrastrando, porque vivimos a veces viviendo las consecuencias de los hechos malas o desviadas de nuestros antepasados. Dice él, ¿por qué no quita mi rebelión? Aquí habla Job de rebelión. Luego dice, perdona mi iniquidad. Él dice, perdona mis pecados. La rebelión va unido al pecado. Porque me moriré pronto. Aquí dice, porque me dormiré en polvo. Pronto me moriré. Y cuando me muera, me buscarán. Ya no estaré. Hoy estás y mañana no estarás. Amigos, amigas. Como comenté la semana pasada de ese joven que el Señor le dio el privilegio de conocerle, que fuimos a predicar la palabra de Dios en su casa. Nos dijo que no quería saber nada de Dios. El día siguiente murió. Dios le dio un día, 24 horas antes de morir, arrepentirse, no quiso hacerlo. Es obvio que los resultados después o las consecuencias no fueron buenas. Dice, me dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Téngalo presente. Hoy puede estar bien. Puede decir, amiga, yo no estoy enfermo, estoy sano, estoy fuerte. Pero eso no es un aval que te diga que no, mañana estarás de pie igual. No. Se han muerto gentes sin necesidad de estar enfermos. Conocemos gente que se han ido sin estar enfermos. Estaba bien. Ayer tomaba café aquí sentado, pero hoy ya no está. Lo que dice aquí Job, mañana ya no estaré. Por eso perdona mi rebelión y perdona mi iniquidad. El pecado va unido a la rebelión. El mundo está lleno de rebeldes. Los que somos padres, los que son hijos, los que estamos en familia, sabemos que si hay un rebelde en la familia, las cosas no son iguales. No se puede tratar de igual manera porque un rebelde desequilibra la familia. Hace que la situación sea diferente, sea difícil a veces de llevar. Y la rebelión es el pecado, aparte de la idolatría, es uno de los pecados más horribles que Dios abomina. Si Dios destruyó al mundo en el tiempo de Noé, fue por la rebelión del hombre. Y se lo volvió a hacer en el tiempo de Sodoma y Gomorra, es por la rebelión del hombre también. ¿Usted en qué pecado estás? ¿Cómo estás viviendo su vida? Comamos, bebamos, porque mañana moriremos, dice alguno. Decía los romanos antiguamente, porque ellos pasaban toda su vida lleno de vicios. Sabemos bien el imperio romano cómo era aquello. Ellos hacían fiestas, orgías grandes, fiestas, un desenfreno sin límites. Porque eso era su filosofía. Comamos, bebamos, porque mañana moriremos. No, morirás sí, pero ¿a dónde vas a ir después de eso? La Biblia es bien clara, hermanos. En Isaías 43, verso 25, dice así. Isaías 43, el profeta Isaías, capítulo 43, en el versículo 25, dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice Dios, hablando por medio del profeta Isaías, diciéndole: yo soy el que borra tus rebeliones. Se borra algo que está escrito, algo que está visible. Es decir, cuando yo estoy viviendo en pecado, cuando usted está viviendo en esa vida de pecado que usted lleva, amigos y amigas, estás escribiendo en tu corazón, en tu alma, pecados, letras grandes. Tú no lo ves con tus ojos humanos, pero
En tus ojos espirituales eso se puede leer, Dios lo lee y lo ve. Los demonios lo ven, que está escrito. Y cuando Dios te mira, le causa náuseas. Y te dice, este no es mi hijo, este yo no le conozco, porque lleva en sí misma letras, lleva puesta, lleva escrita pecados, rebeliones, iniquidades en su corazón. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Dice, los pecados, amigos, amigas, cuando estamos pecando, cuando tú estás en eso, estás escribiendo, como si fuesen páginas y páginas en tu corazón. Pero dice Cristo esta tarde, que yo borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Estás listo de entregar a Jesucristo tu corazón esta tarde? Voy a terminar leyendo este versículo en 1 de Pedro 2:24. El apóstol Pedro, en la epístola de Pedro, capítulo 2, dice así el apóstol, en el verso 24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Hay gente que les gusta vivir en pecado, porque el pecado da dinero también. El pecado a veces da beneficios. El pecado a veces da unos resultados en el sentido humano buenas. Entonces, no, si yo hago esto, yo gano. Lo estamos viendo una y otra vez. Una y otra vez. El que roba quiere seguir robando porque ve que eso le trae beneficio. El que miente sigue mintiendo porque por medio de eso va consiguiendo cosas. El que mata igualmente. O el que está cometiendo adulterio, está fornicando aquí y allá, igualmente, porque le trae satisfacción carnal. Esos son resultados, esos son como beneficios del pecado. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ellos? La muerte, por cuidado. Puede ser la muerte eterna, como dijimos antes, pero también puede ser las consecuencias, puede que esas consecuencias mismas la persona lo viva aquí antes incluso de morir. Y sabemos bien cómo está el mundo, amigos y amigas. Y esa tarde, dice el Señor, te dice, Él llevó tus pecados. Los pecados nuestros, Él lo llevó. Él lo llevó. Y quiere que usted esté muerto en pecado. Es decir, que no vivas más en pecados. Que no cometas más pecados. Que venga hasta sus pies. Y si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos. Yo tengo un abogado. Y mi abogado es Jesús. Si cometo un fallo, si peco, digo, oh Señor, he pecado, voy ante mi abogado. Digo, Señor, perdóname. Intercede por mí ante el Padre. Jesús, ora por mí. Intercede por mí ante el Padre, me purifica, me limpia y me perdona. Él, dice la Biblia, llevó tus pecados, llevó nuestros pecados y por sus heridas fuimos sanados. No solo de la sanidad de la carne, de las enfermedades del cuerpo, sino también de la enfermedad espiritual. Que hay muchos enfermos espirituales. Cada vez más, el mundo está lleno de eso. Usted puede ser uno de ellos. Usted puede ser un enfermo espiritual. Mira tu corazón, mira tu vida, dónde tiene los pies. ¿En qué pecado estás? Mira los 10 mandamientos. Mira los 7 pecados capitales. ¿En qué pecado estás? Y piensa que todo tiene consecuencias. Y Dios dará a cada uno el pago por sus obras y por sus hechos. Pero tenemos el privilegio de venir ante Jesús y decir, Señor, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Como antes escuchamos con los amigos que estaban aquí antes, los hermanos, Él perdona nuestros pecados, Él nos limpia.
No hay pecado mayor ante Dios. Todo pecado Dios nos puede perdonar, exceptuando lo que dije antes. Así que estás al tiempo. Mientras tengas el aliento, puedes cambiar el rumbo de tu eternidad. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos una vez más, Señor, porque tú enviaste a Jesucristo para que entregase su vida para salvarnos del pecado y liberarnos, Señor, de la muerte eterna, Señor. Yo te entrego, Señor, ese varón, esa varona que está al otro lado viendo ese programa, Padre Santo. El que está hundido, Dios mío, en el pecado, Padre, cualquier tipo de pecado, Padre, y quiere dejarlo, pero no puede, Señor, te ruego que tú le ayudes en el nombre de Jesús. Este borracho, Señor, esta prostituta, Padre Santo, ese ladrón, Padre, este mentiroso, Señor, este estafador que está ahí al otro lado, Padre Santo, que está gritando ayuda, extiende tu brazo, Señor, y libéralo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Te entrego a ti todos los que han escuchado tu palabra, Señor. Y los que son tus hijos, Dios mío, bendícelos, Señor. Haga que vayamos ante la cruz de Cristo una y otra vez para limpiarnos, Señor, por medio de su sangre. Te bendigo y te alabo, Señor, en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Gracias, amigos. Si nos quieres visitar, visítanos en la Iglesia Evangélica Alianza de Fe, en la calle de Profesión Social 24, en el barrio de San José. Ahí estamos, les atenderemos y les bendeciremos en el nombre de Jesús. Huye del pecado y vuelve a Dios. Él te quiere bendecir porque Él te ama más que nadie. Bendiciones y hasta pronto. Gracias.
espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Ponte de pie y levanta tus manos y díselo. Quiero más. Sí, oh, quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu.
Levanta tus manos. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo.